Bueno, hoy vamos a estudiar cómo se desencadenó la Guerra Fría. Bien, en la Guerra Fría se formaron dos bloques antagónicos, es decir, que no tenían nada que ver uno con otro, eran totalmente muy diferentes. Y estos bloques se formaron en aspectos tanto políticos como militares, como económicos. Ya habíamos hablado de que la Guerra Fría era un periodo que comenzaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que duraría hasta 1990, y en el que sería una guerra no declarada bélicamente con un ataque directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí una guerra ideológica, una guerra sobre todo de creación de armamento, de entrar en conflictos armados de otros países, y era un ataque indirecto entre ellos dos, pero veremos cómo va desarrollándose. En cuanto a alianzas militares por parte del bloque capitalista, vamos a destacar la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esa alianza militar y de defensa, sobre todo, que va a ser dirigida por Estados Unidos. Frente a esta alianza militar, tenemos en 1955 la creación del Pacto de Varsovia, que va a ser creado por la Unión Soviética para garantizar principalmente que en todo el territorio comunista, dentro de los países de su órbita, se garantice la seguridad y la integridad de esta ideología, de esta política, ¿vale? Comunista. Mientras económicamente el bloque capitalista liderado por Estados Unidos va a crear la Organización Europea de Cooperación Económica, en lo que viene a ser la parte europea, mientras que el bloque capitalista va a crear la llamada Comecon. Es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, una ayuda que va a destinar principalmente a los países del bloque comunista, y mientras que Estados Unidos también lanzará el llamado Plan Marshall, esas ayudas para estimular la economía de los países capitalistas europeos devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de países como Inglaterra, como Francia, como Italia o la Alemania del bloque capitalista. Pero claro, tras la Segunda Guerra Mundial, Truman va a presentar la contención de Estados Unidos a toda costa contra la difusión del comunismo en cuanto a ideas políticas y económicas y sociales. ¿Y cómo realizó esto? Bueno, pues con la llamada caza de brujas o el macartismo de los años 50, en donde hubo una fuerte persecución ideológica y política de toda persona sospechosa de ser comunista, con juicios, con casos sonados como el del cineasta Charles Chaplin, etcétera, etcétera, en donde todo se perseguía, todo lo comunista se perseguía para evitar su propagación y difusión por los Estados Unidos. También destacamos que Stalin impuso gobiernos comunistas en los países que estuvo bajo su influencia, con un fuerte control en estas llamadas democracias populares, donde un fuerte control tanto político como económico y social, y la URSS eliminó cualquier tipo de disidencia, y destacamos casos como el de Hungría o el de Checoslovaquia, con fuerte resistencia contra el dominio de la Unión Soviética, o el caso de la ruptura con Yugoslavia también, de la Yugoslavia de Tito, que presentaron ciertos confrontamientos con la propia Unión Soviética. En cuanto a las relaciones internacionales, destacar que entre 1947 y 1989 hubo tensión entre Estados Unidos y la URSS, y recordamos que aunque no hubo un enfrentamiento directo como tal, sí que hubo toda una carrera de armamentos, tanto nucleares como aeroespaciales también, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la participación en conflictos bélicos en varias partes del mundo, pues como el caso de Cuba, Corea, Vietnam, etcétera, etcétera. Vamos viendo algunas imágenes también. ¿Vale? Y cómo se dividió la parte europea en dos bloques, la parte pro Estados Unidos y la parte más pro Unión Soviética. Esa inversión de armas nucleares que tanto Estados Unidos realizó entre los años 50 y 1990, que sería el momento clave del fin de la Guerra Fría, o como la Unión Soviética también entre los años 60 y 80 hizo un grandísimo gasto militar que supuso, entre otras cosas, su caída. Vamos viendo el Plan Marshall, cómo ese Plan Marshall se destinó a muchos países europeos, y esa propaganda de ayuda que beneficiaba principalmente y que le daban las gracias a Estados Unidos por su ayuda económica.
un Estados Unidos que había sido beneficiado por la Segunda Guerra Mundial económicamente, y estos países que más se beneficiaron, como Francia, Inglaterra, Alemania del Oeste o Italia. Bien, continuamos por aquí también. El plan Marshall, como la Unión Soviética lo rechazaba principalmente porque tenía su propio sistema de ayudas. La renta per cápita, cómo aumentaba en algunos países del bloque capitalista, como Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, mientras que otros países de la órbita soviética, su crecimiento económico o su renta per cápita no era tan alta como la de los países procapitalistas. Algunas cosas que hemos visto, como el plan Marshall, la creación de la CAME, Estados Unidos, su creación de ese cuerpo de inteligencia como es la CIA, o la Unión Soviética como crea la KGB. La contención y beligerancia entre la OTAN, por un lado, los países que se van a integrar al principio en ese momento en la OTAN desde 1949, y aquellos que se van a integrar en el Pacto de Varsovia desde 1955. Y bueno, ya comentar la cuestión de Alemania, ¿no? La importancia desde 1947 y 1948, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, destacamos que se unían y creaban unas zonas de ocupación en Alemania, sobre todo con el marco alemán como moneda principalmente y con un Estado federal importante. Pero mientras tanto, ante todo este acontecimiento, la Unión Soviética va a realizar un bloqueo de Berlín occidental y va a cortar toda comunicación, sobre todo de Berlín, con el resto de Alemania, para lo cual los americanos crearán el llamado puente aéreo para poder abastecer la ciudad ante este bloqueo comunista soviético de la ciudad. Alemania va a ser dividida sobre todo en dos zonas, lo que se conocerá como la República Federal Alemana, la RFA, ¿vale? La parte bajo influencia de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la República Democrática Alemana, la RDA, que va a estar bajo influencia de la Unión Soviética. Bien, y finalmente hablamos del muro de Berlín, ese símbolo de la Guerra Fría, en donde desde 1961 2 millones de ciudadanos de la parte alemana, de la parte soviética, van a intentar marcharse hacia el oeste, sobre todo en busca de una situación mejor, una vida política, económica y social diferente y mucho mejor. Y ante esta salida tan grande por parte de muchos berlineses, lo que va a realizar la Unión Soviética es levantar un muro que va a dividir la ciudad en dos. Esto va a tener un gran impacto político y social, en donde vamos a ver en Berlín con muchas familias divididas, muchos intentos de fuga y cientos de víctimas mortales en este momento. Este muro de Berlín, que nace en 1961, ese llamado Muro de la Vergüenza, se va a mantener hasta 1989, que es en el momento en el que ya la Unión Soviética aceptará la caída del régimen como tal, y Alemania del Este aceptará que no pueden aguantar más económicamente la situación, y este muro caerá finalmente cuando miles de ciudadanos van a presionar a estas autoridades comunistas para que abran sus fronteras. Finalmente, esta débil RDA, la República Democrática Alemana, va a acabar autorizando la apertura del muro, y este muro acabará siendo demolido y pasando a la historia como el símbolo de la vergüenza que había dividido la Alemania en dos en plena Guerra Fría. Podemos ver algunas imágenes de la división de Berlín por el llamado muro de Berlín, ese muro de la vergüenza que iba a dividir a los propios berlineses en dos. Y cómo era el pasaporte para poder pasar, lo que se necesitaba muchas veces para poder pasar de una parte de Berlín al otro, todos esos sellos que te tenían que poner para ese control tan fuerte que había político para acceder a Berlín del Este y del Oeste. Alemania desde 1945 hasta hoy vemos cómo estaba, desde el 45, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en esas 4 zonas, principalmente esa zona
procapitalista de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y una zona pro-soviética, con el caso de Berlín también, que dentro de la propia ciudad va a quedar la misma división, con ese muro de Berlín que va a dividir la propia ciudad. Y con esto terminamos el vídeo de hoy de cómo comenzó la Guerra Fría.